reconversión. Bienvenidos a todos. Gracias a Dios ya es lunes, ya estoy entiendo un poquito. Bueno, no quiero dejar pasar la oportunidad para saludarlos, para desearles que tengan una excelente semana, una nueva semana, nuevas oportunidades eh, para alcanzar nuestras metas, ¿no? Lo que quedó pendiente, pues tenemos esta semana, gracias a Dios, para aprovecharla. Y saludos a todos los que se están uniendo a la transmisión, muchas gracias, o los que están viendo la retransmisión, ¿verdad? Porque pues, a lo mejor andan por ahí un poco ocupados, pero más en la nochecita, más en la tarde, pues pueden ver nuevamente el video. Y pues muchas gracias. Hoy vamos a hablar sobre el tema de, el ADN fantasma, que es un gran experimento que se hizo un físico ruso que hizo un experimento, un ensayo de cómo nuestro ADN altera la realidad. Entonces, esto es un experimento asombroso de cómo nosotros influenciamos la realidad, empezamos a crear la realidad que deseamos en nuestras vidas, ¿no? Entonces, quédense porque les voy a compartir cómo este experimento influye en nuestro día a día. Y saludos a todos amigos de Periscope también, muchas gracias y a todos los que estén uniendo a la transmisión. Recuerden, tenemos entrenamiento de secretos para la salud y para la prosperidad el próximo 24, 23 y 24 de mayo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Entonces, si estás en el norte, si estás de aquel lado, evita perderte este curso. Es salud y prosperidad con reconversión. Ahí vamos a ver todo el tema relacionado con tu árbol genealógico, la información de física cuántica y ponerlo en práctica para que modifiques la realidad que estás teniendo actualmente, si no es la mejor. Pues entonces creas una realidad de salud, creas una realidad de prosperidad, por supuesto que también prosperidad económica, ¿verdad? Para que empieces a generar los cambios que deseas en tu vida. Entonces, próximo 23 y 24 de mayo, 2 días, es un entrenamiento de 2 días en Monterrey. Entonces, manda tu mensaje para que pidas información o reserva tu lugar, aún estás a tiempo. Saludos a todos mis amigos, gracias. Entonces, este ejercicio que se hizo del ADN fantasma es muy sencillo. Se los voy a explicar con palabras simples. Un ejemplo muy sencillo para que lo puedan comprender. Lo que hizo este científico fue que en un tubo de ensayo al vacío, es decir, se aseguró de que dentro del tubo no hubiera absolutamente nada. De hecho, en el tubo de ensayo al vacío lo único que quedaron fueron fotones de luz, ¿no? Perdón. Lo único que quedaron fueron fotones de luz, que son, perdón, que son partículas subatómicas, los fotones de luz. Entonces, esos fotones de luz que estaban dentro del tubo de ensayo, pues estaban desordenados, ¿no? Al azar, aleatoriamente. Es decir, imagínate un tubo de ensayo con los que hacían experimentos en la primaria, ¿no? En el laboratorio de química. Entonces pusieron dentro del tubo de ensayo, lo pusieron al vacío y lo único que había en ese tubo de ensayo eran fotones de luz, que son partículas subatómicas, ¿no? Del mundo cuántico. Entonces, después lo que se hizo fue que revisaron cómo se encontraban esos fotones de luz. Y los fotones de luz estaban desordenados completamente, aleatorios, ¿no? Todos al azar. Luego colocaron una pequeña muestra de ADN. Así es, como colocaron una pequeña muestra de ADN dentro del tubo de ensayo. Y volvieron a observar qué era lo que sucedía con el ADN y qué sucedía con los fotones de luz, que estaban desordenados. Cuando vuelven a ver los fotones de luz, resulta que ahora los fotones estaban ordenados, es decir, estaban todos bien ordenaditos, incluso estaban alineados en base
a la forma que tenía el ADN, ¿no? Entonces ahí fue pues ahora sí que la primera sorpresa que se llevaron los físicos cuánticos, ¿no? Dijeron, ¿cómo es posible que estos fotones que antes estaban todos desordenados al azar, en el momento que pones una muestra de un pedacito de ADN en el tubo de ensayo, los fotones se empiezan a ordenar, se empiezan a alinear, están de una manera uniforme, ordenada, estructurada? Es decir, los fotones se empiezan a comportar, a ordenar en base a la estructura del ADN, ¿no? Entonces se quedaron maravillados ahí los físicos cuánticos. Entonces, de entrada, ahí te dice que tu ADN pues está generando una influencia sobre el mundo físico. Entonces, ese fue el primer punto, ¿no? El ADN, tu ADN, recuerda que el ADN es donde se encuentra todo nuestro código genético, ¿no? Toda la información de cómo está hecho un ser humano. Entonces ahí está en el ADN toda la información. Entonces ese ADN altera la realidad física porque los fotones que estaban todos desalineados se acomodan todos derechitos, ¿no? Entonces el ADN influencia sobre la materia física. Y luego quitaron el ADN y dijeron, bueno, como el ADN ya no está, seguramente todo se va a empezar a desordenar, ¿no? A desalinear. Pero resulta que vuelven a observar el tubo de ensayo con los fotones de luz y los fotones de luz seguían ordenaditos, todos derechitos, uniformes en base a la formación que tiene el ADN, ¿no? Y dijeron, wow, entonces eso significa que todavía es algo más potente, significa que hay una energía que no podemos ver, pero incluso a pesar de la distancia, a pesar del tiempo, está influenciando la materia, ¿no? Entonces, eso es una corroboración más al experimento de la doble rejilla, ¿no? Recuerda que el experimento de la doble rejilla, muy clásico ahí en la física cuántica, es que el observador crea la realidad. El observador crea la realidad. En este caso, ¿quién es el observador? Pues tu muestra de ADN es el observador. Entonces, tu ADN ya tiene toda la información de tu vida, ¿no? Entonces, el solo hecho de que pongas el ADN en presencia de los fotones de luz hace que los fotones de luz se comporten y se ordenen en base a lo que el ADN está comunicando, ¿no? Lo dice también Bruce Lipton, en La biología de las creencias. Dice, la fuerza de tu mente influye en tu código genético o ADN. Bruce Lipton dice, la influencia de tu mente influye en tu código genético o ADN. Entonces, fíjate cómo la influencia de tu mente va a influir en el código genético o en tu ADN. Luego, ese ADN va a influir sobre la materia, ¿no? Entonces, es espectacular. Entonces, fíjate cómo es una cadenita, o sea, tus pensamientos, tus emociones van a influir sobre tus células. Pero si te vas más a profundidad, esas células influyen sobre tu ADN. Entonces, significa que tu ADN ya está vibrando en cierta frecuencia, ¿no? Ya tiene cierta información producto de tus pensamientos y de tus emociones. Luego, cuando ese ADN tuyo que está vibrando en cierta frecuencia producto de tus pensamientos y emociones, lo pones en presencia de fotones de luz, ese código genético tuyo que es el ADN, está comunicando a la realidad cómo se debe de comportar. Y en este caso, los fotones de luz que parecía que estaban en desorden, se ordenan, pero porque están en presencia de tu ADN que está vibrando en cierta frecuencia producto de tus pensamientos y de tus emociones. Entonces, este experimento es espectacular. Y si hasta hoy tus pensamientos y tus emociones estaban generando, eran emociones de miedo, de preocupación, de angustias, de inseguridades, entonces en el ADN ya viene esa vibración y le informa a la realidad que así debe de ser tu realidad, ¿no? Pero una de las claves es que muchas veces los pensamientos y las emociones que tenemos ya no son
conscientes, sino que ya son inconscientes, ¿no? O sea, son pensamientos y son vibraciones inconscientes. Entonces, estamos creando la realidad consciente o inconscientemente. Nuestro ADN, cuando estamos en presencia de, de estos fotones de luz, van a crear la realidad en base a eso que el ADN esté comunicando. Entonces, este experimento del ADN fantasma demuestra cómo el ADN ya tiene cierta información, cierta vibración y está comunicando a la materia cómo debe de ordenarse, ¿no? Cómo debe de comportarse. Entonces, es espectacular. Es una cadenita. Todo viene producto primero de tus pensamientos y de tus emociones. Y luego dice Bruce Lipton que y en lo más profundo, pues de las células, pues está el código genético, que es el ADN. Ya luego el ADN informa y comunica a la materia de cómo se debe de comportar la realidad. O sea, ya te vas al mundo cuántico, ¿no? Porque en este caso, aquí en el experimento del ADN fantasma, el ADN le está comunicando de cómo debe de comportarse la materia, pero le está comunicando a nivel subatómico, ¿no? A los fotones de luz, que son partículas subatómicas. Entonces, en el mundo cuántico sí tiene una influencia tu conciencia, tu mente, tus pensamientos sobre la materia. Por supuesto que estamos hechos de millones, trillones de partículas subatómicas, ¿no? Entonces, ¿afecta la realidad? Por supuesto que afecta la realidad. De ahí la importancia de seguir haciendo un trabajo personal muy fuerte. Nunca termina tu desarrollo personal, ¿no? Constantemente tienes que seguir trabajando, revisando paradigmas, revisando creencias limitantes, ver si no hay virus mentales, porque consciente o inconscientemente tu ADN está comunicando al mundo subatómico, a esas partículas subatómicas, de cómo se van a crear o cómo se va a crear tu realidad. Entonces, esto es muy interesante y el solo hecho de saber esto ya tomas conciencia, ¿no? Empiezas a ver las cosas desde otra perspectiva completamente diferente. Entonces, ahí está, amigos. Saludos a todos los que estén aquí en la transmisión. Muchas gracias. Recuerden, tenemos curso de secretos para la salud y la prosperidad del próximo 23 y 24 de mayo en Monterrey. Entonces, les dejo mi WhatsApp si desean más información, si desean comunicarse, es más 52 1 477 552 9177. Se va a poner muy bueno. Jamás un curso vuelve a ser igual. O sea, incluso si lo vuelves a tomar nuevamente, siempre estoy actualizando la información, dando nuevas herramientas. Y por supuesto que dependiendo del público, porque a veces hay personas que preguntan cosas diferentes y el grupo hace que el curso vaya tomando rumbos completamente diferentes, ¿no? Pero hay personas que no preguntan y si no preguntas, pues cómo vas a recibir información, ¿no? Entonces, ahí está. Saludos. La energía de media ADN puede crear mi realidad futura. Sí, claro que sí, porque recuerda que a nivel de, en el mundo subatómico, cuando ya entras a nivel del campo cuántico, no existe tiempo, es atemporal, ¿no? Es pasado, presente y futuro convergen en un solo momento. Entonces, estando en ese momento, informas la realidad que quieres crear en tu presente. Y sí, efectivamente va a crear la realidad. No es otra cosa que producto de tu conciencia lo que llega a generar una vibración en tu ADN, ¿no? O sea, tu conciencia, lo que estés observando con tus pensamientos, con tus emociones, dice Bruce Lipton, va a afectar el código de tus células, que es el ADN. Luego esas células, luego ese ADN está vibrando en cierta frecuencia y está comunicando a las partículas subatómicas. En este caso, el ADN, en el experimento de este físico cuántico ruso,
la vibración que generaba ese ADN le estaba comunicando a las partículas subatómicas que eran los fotones de luz cómo deben de alinearse, ¿no? En base a la estructura que estaba vibrando el ADN, se acomodaron. Entonces, sí modifica y altera la realidad, ¿no? Entonces, esto es muy, muy interesante. Saludos amigos, gracias a todos los que estén en la transmisión, amigos de Periscope, también gracias por sus corazones. Hoy no transmití en Instagram, ya será la siguiente vez. Pues ahí está amigos, les mando un saludo, que tengan una excelente semana. Y es maravilloso ir descubriendo todas estas cuestiones de la física cuántica, ¿no? Porque ya una vez que observas y conoces esta situación, es inevitable negarlo, ya no lo puedes negar. Esta información ya está en tu ADN, ya está en tu conciencia. Y ahora sí que pues cada vez te haces más responsable de la realidad que creas, ¿no? Porque dices, ay, es que entonces con mis pensamientos y mis emociones estoy creando la realidad y por eso estoy así de jodido en la salud o en el dinero. La respuesta es sí, ay, es que entonces con mis pensamientos y mis emociones modifico la biología de mis células, van hasta a nivel del código del ADN, luego ese ADN vibra en cierta frecuencia y le informa a la realidad, a las partículas subatómicas de cómo es mi realidad y entonces la realidad se manifiesta. Pues sí, así funciona. Entonces ya ves el mundo con otros ojos, ¿no? Con otra responsabilidad, porque ya empiezas a ser consciente del poder co-creador que tienes en esta realidad. Entonces ya no, nada es igual. Y mientras tanto, mientras no conoces esta información, pues hay muchos hermanos que todavía siguen dormidos, ¿verdad? Que lamentablemente no tienen este nivel de conciencia que ahora ya lo tienes tú. Entonces hay que irlos despertando, ¿no? Una despertadita compartiendo información para que tomen conciencia de esto. Entonces ahí está amigos, que tengan una excelente semana. La verdad no iba a transmitir hoy, pero pues dije que voy a tener una excelente semana. Y pues ya nos estaremos viendo, sintiendo y escuchando muy pronto el día de mañana. Mucho ánimo, que sea una semana de mucho éxito. Les mando un abrazo y pues ya nos vemos muy pronto. Hasta la próxima, amigos. Ay, gracias por compartir las transmisiones que ayuda a ir sacando más directos. Ya nos vemos muy pronto. Saludos acá a mis amigos de Oscar Sánchez PNL Fanpage. Y bueno, los que puedan también suscríbanse a mi canal de YouTube, Oscar Sánchez PNL, y a mi página de Facebook de Oscar Sánchez PNL Fanpage para que vaya creciendo la comunidad, porque creo que aquí ya después ya no se aceptan más de 5,000 amistades, entonces la otra es para que vaya creciendo y sea ilimitado, ¿no? El número de personas que puedan ver estos directos. Bueno, ahora sí ya nos vemos y ya nos vemos el día de mañana. Bye bye.